¿Ya para qué, diría uno, la única solución denunciarlos penalmente? Son palabras del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, frente a lo que está ocurriendo con las EPS que hoy están contra las cuerdas, en el ojo del huracán, por quejas de los usuarios y de algunos mandatarios. Gustavo Morales es el presidente de ASEMI, que agrupa a las más importantes entidades promotoras de salud del país, y lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, Gustavo, ¿qué Juan, tal? Di- Juan Diego, buenos días, un gusto conversar con usted como siempre. ¿Qué explicación le da usted o qué le responde a estas denuncias tan graves sobre lo que está ocurriendo con la CPS en el contexto de esta crisis sanitaria? Bueno, el tema que preocupa parece ser el de las pruebas. Entonces tengo algunas cosas que decir al respecto. Una, entendemos perfectamente la preocupación de las autoridades, la del alcalde de Cali, es entendible, él es la autoridad de salud pública del municipio y entendemos su angustia. La reflexión primera que quiero hacer es, él por supuesto está en todo derecho de presentar las denuncias penales que a bien tenga, pero eso no va a solucionar el problema. Incluso si todos nos vamos a la cárcel mañana, el problema que queremos solucionar va a seguir vigente. Entonces, más bien la invitación es a que nos sentemos a trabajar y veamos qué es lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar. ¿Y qué es lo que está pasando, Juan Diego? Y esto es muy importante. Recuerde usted que en marzo, antes de que llegara la pandemia, no existían estas pruebas en el país. Nadie sabía hacerlas, no se hablaba de esto. Hemos creado en cuestión de 4 meses una nueva industria, un nuevo sector de la economía, una nueva actividad y pasamos de 0 a 28,000 pruebas en 4 meses. Recuerde usted, Juan Diego, y usted lo han cubierto muy bien, que por allá en abril decíamos, ¿cuándo será que llegaremos a 10,000 pruebas diarias? Luego hablamos de 16,000 pruebas en junio y ya estamos en 28,000 pruebas diarias. Eso es un éxito social. Eso implicó esfuerzos logísticos, inversiones, compra de robots, provisión de reactivos, entrenamiento de personal. Y ha sido un esfuerzo realmente muy positivo del sector público y el sector privado. Uh-huh. Y ahí las EPS Sí, han jugado un papel muy importante. Entonces, señalar eso ayuda a solucionar el problema. Y claro, ese 28,000 éxito pruebas, diarias. 28,000 pruebas parece, si uno lo compara con la población de Colombia, casi 50 millones, parece todavía muy poco. Según cómo se mire, sí, hay espacio para la mejora, sin duda, pero también es bueno ver de dónde venimos, ¿no? Llegar de 0 a 28,000 pruebas diarias en 4 meses es una hazaña, a mi juicio. ¿Podemos mejorar? Claro, pero es que esto no es una varita mágica, esto requiere un esfuerzo enorme, inversiones, reactivos, infraestructura de laboratorios Uh-huh. públicos y privados. Luego, vamos avanzando y hemos superado de lejos las metas que el propio gobierno había trazado. Lo segundo, Juan Diego, ¿El gobierno no les ha, dice, el gobierno no les ha destinado recursos? no, claro, el gobierno ha destinado recursos importantes a los laboratorios públicos, que es donde debe poner el dinero el gobierno. Y ahí hay logros, pero también desafíos. Hay regiones donde todavía no tenemos laboratorios públicos funcionando. Se está trabajando en ello. Los laboratorios privados han aportado su experticia y su infraestructura expandida para ayudar en esto. Y a los laboratorios privados se les financia por la vía de los recursos del sistema de salud. Cada prueba tiene un costo y ese costo lo paga el sistema de salud. Entonces, ha sido un esfuerzo colectivo enorme. Lo segundo, Juan Diego, dicen los informes que tenemos un retraso de 30,000 pruebas de represamiento. Creo que ese es el dato que tenemos del superintendente de salud, ¿cierto? Pues bien, si Uh-huh. eso es cierto y estamos logrando hacer 28,000 pruebas diarias, según el informe del Instituto Nacional de Salud de ayer, lo que quiere decir es que en realidad el represamiento equivale a un día de represamiento. Si estamos logrando hacer 28,000 pruebas diarias, si tenemos 30,000 pruebas represadas, quiere decir que el retraso equivale a un represamiento de un día. Ojalá no existiera ese represamiento. Nadie está diciendo que es bueno que exista, por supuesto que no, pero nos permite ponerlo en proporción, ponerlo como en la dimensión adecuada. Y lo tercero, Juan Diego, es importante y el gobierno está en ello y todos estamos colaborando en ello, ir haciendo los ajustes para ver en qué casos se necesita la prueba
y en cuáles no. Ayer por la noche, ustedes lo informaron, el gobierno oficializó un nuevo lineamiento en el que dice, hay una hipótesis en la que ya no es necesario hacer las pruebas. ¿Cuál? Eso que llamamos en la jerga del sistema la segunda prueba. El caso de esa persona que ya estuvo con prueba confirmada de COVID, se aisló durante 14 días y las normas hasta ayer preveían que a esa persona había que hacerle una segunda prueba para que pudiera salir a la calle. Ya se dice, no, no hay que hacerle una segunda prueba. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza, el gobierno está consultando la ciencia todos los días y ha establecido que ahí ya no es necesario. Esa persona ya no es contagiosa. Pues veamos, Gustavo, y así vamos avanzando. Veamos qué dice la ciencia, qué dicen los que están en la línea de batalla y de combate, los médicos, sobre la práctica de las pruebas del COVID-19. Carlos Barragán habló con varios de estos médicos. Hola, Carlos. Juan Diego, doctor Morales, pues las EPS para los médicos están en el ojo del huracán. Ellos dicen que como los pacientes no son atendidos a tiempo, pues esto está creando un represamiento, que cuando el paciente llega a las unidades de urgencia y a las UCI, prácticamente entra en derecho de su casa a las unidades de cuidados intensivos, porque o no se les practicaron las pruebas, o no se les entregaron a tiempo, o sencillamente no se las atendieron. Ellos encienden sus alarmas. A los médicos se les llenó la copa. 3 de las principales organizaciones médicas del país denunciaron que la falta de atención de las EPS a sus usuarios y la demora en la entrega de los resultados de las pruebas COVID-19 hace que los pacientes lleguen a urgencias muy complicados. Pasa una semana, 10 días, no los atienden, o si los atienden dicen, bueno, está bien, vamos a ir a hacerle la prueba, llegan a los 10 días, a los 12 días a tomarle la prueba, más otros 10 días de espera para que el resultado de la prueba esté. En este transcurso de tiempo pueden pasar muchas cosas, que no hay un cerco epidemiológico adecuado o que el paciente se agrave. Esto hace que los pacientes puedan empeorar y tengan que ir a los servicios de urgencias a congestionarlos ya en unas condiciones de salud más deplorables. Esto nos tiene muy preocupados porque van a copar más las unidades de cuidados intensivos. El llamado es a que cumplan con sus deberes. Los médicos piden sanciones y hasta cierres. Definitivamente, tanto la Supersalud como el Ministerio de Salud y el gobierno en general están en mora de sancionar o cerrar a las EPS que no están cumpliendo con su deber. Ellos, como órganos de inspección, vigilancia y control, tienen la responsabilidad de sancionar a quien no funciona. ASEMI, la agremiación que reúne a las EPS, afirman que el retraso de las pruebas se debe a su éxito en la cantidad de exámenes que practica. Gustavo Morales dice sorprendentemente que la pandemia llegó a un punto en que esas pruebas no se necesitan. Muy buena parte de la población se va a contagiar y para tratar a los contagiados no se necesita la verificación oficial en laboratorio. Un diagnóstico clínico hecho por médicos entrenados es más que suficiente para activar los protocolos de tratamiento. Habrá que esperar la posición del gobierno, si está con los médicos y la alarma de tener UCIs y urgencias llenas por la llegada tardía de pacientes con COVID o con la valoración clínica que propone ASEMI. Señalan algunos pacientes que fueron consultados por Noticias Caracol y que ustedes escucharon sus historias más temprano, que recibieron una respuesta de las empresas prestadoras de servicio de salud, pero hoy les descubrieron el COVID. Tendrán cita solamente hasta el 11 de agosto. Esta es una noticia en desarrollo, Juan Diego. ¿Por qué una vez se le diagnostica que es positivo de COVID, la atención médica dura tanto y además virtual en las EPS? Gustavo. Juan Diego, no, buenísimo el informe y muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Yo creo que aquí hay dos temas. El tema de las pruebas que ya discutimos. Solo diría respecto al informe que no es sorprendente que haya casos en que no se necesita la prueba. Eso es lo que está diciendo la ciencia. Pero ese es un tema. El otro tema es el de la oportunidad de la atención. Muy oportuno. Y algunas de las fuentes consultadas en el informe tienen toda la razón. Si las EPS no están atendiendo a tiempo a los pacientes, hay una falla y hay que controlarla. Y hay que verificarla. Yo que fui superintendente he llegado a la conclusión después de muchos años de que casi nada se soluciona con sanciones. La mayoría de las cosas se solucionan solucionándolas, no sancionando. Nadie yéndose para la cárcel soluciona este problema. Pero que es un problema, sin duda, y que hay que solucionarlo, sin duda. Entonces, el llamado es a mis propias EPS y a todas las EPS
tenemos que afinar nuestra capacidad de atención para que estos casos no sucedan. Ahora, se lo digo con cierto convencimiento de causa. Si hay esas fallas hay que solucionarlas, pero no creo que sean mayoritarias. Nosotros hemos hecho prácticamente, perdónenme, le doy el dato, 450,000 atenciones de COVID. Hemos atendido al 67% de los pacientes COVID del país, solo las 10 EPS afiliadas a SEMI. El grueso de la población está bien atendida. Donde hay fallas, hay que corregirlas. Y un llamado muy importante, Juan Diego. La atención o el protocolo de atención a COVID es muy importante activarlo temprano. Si el paciente siente síntomas, que avise lo más rápido que pueda a su EPS. La EPS tiene el deber de atenderlo. Si no lo está haciendo es una falla, soy el primero en reconocerlo. Pero lo que quiero decir es que no se necesita para activar ese protocolo la prueba. Si usted estuvo cerca a un contacto que ya es contagio confirmado, si tiene síntomas, es muy probable que tenga COVID. Entonces, hagamos como pacientes o ciudadanos lo que tenemos que hacer, que es confinarnos y avisarle a nuestros contactos cercanos para que también se confinen y activen sus propios protocolos. Con eso cortamos la cadena de contactos. La negligencia que denuncian en algunos casos presuntamente, bueno, debe ser sancionada. Así sea una sola vida, es la que está en juego, ¿no? Sí, mi único punto ahí, Juan Diego, es que, claro, la ley dice sanciónenlos y seguramente habrá que sancionar a quienes están fallando y soy el primero en reconocer que así tiene que ser. No estaría en desacuerdo con eso. Mi primer punto es como la siguiente pregunta es, ¿y eso soluciona el problema? Yo soy de la idea de que en paralelo a la sanción o además de la sanción, solucionemos el problema. Es una obviedad lo que estoy diciendo y sé que usted va a estar de acuerdo. Sí, hay quejas de los laboratorios de ustedes que duran mucho tiempo evaluando las pruebas, que falta talento humano, médicos, personal para atender esta emergencia. ¿En eso también están fallando? Mire, primero, algunos laboratorios pertenecen a las mismas organizaciones de las EPS. Voy a dar nombres propios: Sura, Compensar, Sanitas. En su conglomerado organizacional tienen laboratorios, pero el grueso del sistema opera con contratos entre independientes. Son laboratorios que son empresas independientes contratadas por las EPS. Yo creo que ha habido un enorme esfuerzo de crecimiento en la infraestructura, de inversión en talento humano, de inversión en insumos, en reactivos, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Yo no lo llamaría fallas, no, lo que yo lo llamaría es lo que nos falta por hacer. Acuérdese, repito, que en marzo esto no existía. Estamos construyendo al son de la pandemia, al ritmo de la pandemia, una nueva infraestructura que el país no tenía, que ningún país tenía. Sí. Entonces, yo creo que las cosas se pueden ver por el lado positivo o negativo, y esto es positivo. Pero claro, nos falta talento humano. Sí. Hemos tenido que entrenar gente sobre la marcha y demás. Y el problema, yo creo que el cuello de botella más acuciante es el de los reactivos, que es un problema mundial. En Estados Unidos, usted ve hoy en la prensa internacional, es el gran debate. Bueno, pues esperemos finalmente que las cosas tiendan a mejorar más de lo que usted dice han conseguido hasta este momento, pese a las críticas que están a la orden del día, tanto en Bogotá como en otras partes del país, frente a la reacción y respuesta de muchas de estas EPS que agrupa a SEMI. Gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Con gusto, Juan Diego. Un abrazo a todos los televidentes.